su presencia el día de hoy. Hoy estamos con el equipo de Cypher Latam, que nos viene a hacer, digamos, quizá contar un poco de su experiencia y cobertura en cuanto a servicios para lidiar con todo el tema de ransomware. Eh, ya es un tema que escuchamos día a día, que no nos es ajeno, pero ¿qué tanto conocemos de eso? ¿Qué tanto sabemos lidiar con eso? Y creo que Andrea y Sebastián nos van a poder ayudar un poco a, a cómo enfrentarlo en un futuro y tener una noción de qué pasos tomar. Así que Andrea, Sebastián, muchísimas gracias por el espacio y les cedo la palabra. Muchísimas gracias, Bolívar. Este, perfecto. Bueno, muchísimo gusto a todos. Gracias, por juntarse hoy con nosotros. Y bueno, empecemos. Ok, les vamos a hablar un poquito acerca de quiénes somos nosotros. Nosotros somos Cypher y somos una firma que se dedica a responder a incidentes. Ofrecemos todos los servicios que una empresa necesita para mitigar un incidente cibernético y regresar a un estado operativo seguro lo más pronto posible. Tenemos 200 especialistas a través de todo el mundo que están listos para acudir a ubicaciones ya sea en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, y que, bueno, tienen más de 10 años mínimo de experiencia. También todos son contratados, ya todos sabemos que esos temas son muy sensibles, muy confidenciales y bueno, todos son equipos Cypher. Nuestro CEO lleva ya más de 25 años en esta industria y Daniel Tobok fue el que asesoró al gobierno de Canadá con la primera investigación de ransomware que ocurrió en ese país. Entonces, muchísima experiencia. Yo soy Andrea Vega, soy la directora de Cypher Latam y dirijo todas las operaciones en América Latina. Y tenemos a Sebastián también hoy aquí con nosotros, quien es el líder de crisis de ciberseguridad en América Latina. Y responde a ellas, como también responde a todos los servicios que pide un cliente para nunca tener que volver a usar nuestra línea de emergencia. Adelante, la próxima página, Sebastián. Bueno, hoy vamos a hablar de ransomware, ¿no? Que es un tema que todos entendemos, es un tema que tristemente en nuestra región de América Latina ha empezado a ser más común y de prioridad, ¿ok? Yo entiendo que todos en esta llamada sabemos qué es ransomware, pero vamos a tocar algunos puntos que son muy importantes y luego vamos a hablar de un servicio que es uno de los servicios que ofrecemos. En un incidente de ciberseguridad tenemos la respuesta al incidente, la investigación forense, la recuperación de los sistemas, pero también tenemos las comunicaciones estratégicas con los atacantes, una negociación de ransomware. Y es el tema que vamos a tocar hoy, es el servicio del que vamos a hablar en específico, es la comunicación con los atacantes y una negociación de ransomware de principio a final. Em, Sé que ven la presentación en sus screens, pero por favor, en cualquier momento pongan su pregunta en el chat, y las podemos responder. Por favor, no duden. Queremos que sea una conversación, queremos que tengan la oportunidad de preguntar lo que quieran, en cualquier momento. Entonces, si hay una pregunta, por favor, pónganla en el chat y con muchísimo gusto la podemos responder. Bueno, ya entendemos que ransomware es un malware que se propaganda en nuestros sistemas con el objetivo de encriptar o de exfiltrar la data, ¿no? De una empresa. El objetivo de ransomware es prácticamente hacer un secuestro virtual para demandar un pago. Es la colección de dinero. El criminal tiene el objetivo de coleccionar el pago del secuestro virtual, ya sea de la data o ya sea de la inscripción o ya sea de los dos. No, en el momento que una empresa decide no es necesario hacer comunicaciones con ellos o no quiero pagar, ellos van a empezar a extorsionar, ya sea a la empresa o ya sea a aquellos que son parte del incidente, sean los clientes, sean los empleados. Pero el objetivo, vuelvo a lo mismo, es el pago. Entonces, cuando no lo reciben, empiezan a o reatacar o a vender el acceso a otros terceros o a empezar a extorsionar a aquellos que puedan a base de esa compañía, ¿no? Y si no, bueno, liquean la data en la dark web y vamos también a hablar de eso, ¿no? Tipos de extorsión. Tenemos la extorsión singular, ¿ok?
La extrusión singular hablamos cuando se trata de nada más un método de ataque, ¿ok? Vamos a hablar de encripción, que es cuando ponen un candado alrededor de nuestros sistemas y no podemos tener acceso a lo que se necesita para operar a la empresa, para tener operaciones. Entonces, es lo que le llamamos encripción, es el candado, es el código que ponen para que uno no pueda abrir esos documentos. Y también tenemos, eso sería el singular, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a una extrusión singular es porque solo hay encripción o solo hay exfiltración de data. Y la exfiltración de data no hay encripción, simplemente en algún dado momento, y esperemos que las empresas tengan los controles correctos para darse cuenta que hay data saliendo de su red, pero si no se dieron cuenta, bueno, ese tipo de extorsión es simplemente cuando el atacante dice, mira, tengo todos tus datos confidenciales, tengo todos los contactos de tus clientes, tengo sus saldos, tengo lo que hacen, tengo sus contraseñas, o tengo tus trade secrets, y o me pagas o los divulgo en la dark web o voy y los vendo. Eso sería otro tipo de extorsión, pero es cuando nada más hay una presente. La extorsión doble es cuando las dos están presentes, que es la encripción y la exfiltración de data. ¿Ok? El ransomware empezó nada más por encripción y en los últimos años empezó a ser doble extorsión. Y hemos estado viendo también la triple extorsión, que al mismo tiempo empiezan a meter presión, encriptan, exfiltran la data, pero también en algún momento empiezan a llamarle a los empleados, a los clientes, a las víctimas que estén relacionadas al incidente, a también pedirles dinero a ellos por no divulgar sus datos, ¿no? Y bueno, a los clientes, hay clientes que sí caen, hay clientes que no, o simplemente les empiezan a hacer ataques a ellos para que caigan y paguen. Eso sería una extorsión triple, cuando empiezan a extorsionar también a los clientes o los empleados. Este, Entradas comunes, bueno, creo que todos nos somos, tenemos experiencia con los famosos phishing emails, ¿no? Que son los emails que nos llegan a todos, nos llegan llamadas, nos llegan mensajes de texto, nos llegan correos. Bueno, esa es una de las entradas comunes y la idea ahí es del atacante es haz clic o abre el documento o el attachment que te estoy mandando para que empiece a divulgarse el malware y ellos se puedan empezar a meter. Es como tocan la puerta y si se abre, bueno, ya ellos se meten y empiezan ya a moverse silenciosamente en los sistemas. Conexiones de escritorio remoto. Este es muy común en su región, entonces, de hecho, la estamos viendo bastante y es porque para tener la habilidad de conectarse remotamente a un sistema dentro de una compañía, tiene que haber varios controles como una VPN, como una firewall, como contraseñas muy fuertes y controles para controlar ese tráfico. También tenemos ataques día cero, ¿ok? Esa es otra entrada muy común que estamos viendo y es cuando hay una vulnerabilidad en programas, que son muy comunes en las empresas, como digamos QuickBooks, como digamos, hace un año tuvimos un día cero de Go Anywhere, que es un programa, un software que se usa para compartir documentos, en el que cayeron, creo que fueron 2.000 víctimas en una cuestión de 5 horas. 2.000 víctimas en cuestión de 5 horas, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos referimos con un ataque cero, cuando es un programa global y hay una vulnerabilidad y simplemente no se hizo, hay una vulnerabilidad que todavía ni el mismo software conoce y entran por ahí. Y bueno, stuffing credentials. Va conectado un poquito con lo que hablaba de lo que hacen ellos cuando no reciben el pago o cuando estamos hablando de la extorsión triple, ¿ok? Que es y venden las credenciales o las contraseñas de las víctimas a terceros. Y un ejemplo que podría darles es, por ejemplo, tenemos un incidente, gracias a Dios, no se necesita nada de los atacantes, nos recuperamos, se hace todo lo que se tiene que hacer, pero ellos van a ir a vender, a encontrar una forma de cómo monetizar el incidente, cómo monetizar en su cabeza su trabajo que hicieron para conseguir esta víctima. Y parte de eso sería ir a vender las credenciales que usaron para tener acceso a la empresa o que hayan dejado abiertas ellos, hayan creado para volver a infiltrar a la empresa, ¿ok? Eso es lo que nos referimos a la venta de credenciales robadas, ilegalmente, que es común porque tristemente en esta industria hay muchas víctimas, ¿ok? Entonces, cuando ellos no reciben pago, puede que digan, bueno, mira,
me muevo a la siguiente víctima, pero de todos modos quiero hacer un poquito de dinero con esta víctima, voy a vender el acceso. O tengo el acceso del director de IT, en lo que ellos lo cambien, lo voy a vender a otro grupo de atacantes o en la dark web, lo voy a postear y quien lo quiera comprar, que es muy común. Las vulnerabilidades en los firewalls es otra entrada muy común que estamos viendo en América Latina, ¿ok? A lo que me refiero es los muros contra fuego. ¿Por qué son tan importantes? Porque es lo que es la barda que controla el tráfico que entra y sale de la empresa. Y podemos tener las mejores tecnologías, podemos tener CrowdStrike, podemos tener las mejores tecnologías para nuestros firewalls, pero si no están los controles activados correctamente, ni la mejor tecnología nos ayuda a controlar ese tráfico correctamente. Y bueno, la falta de demora de actualizaciones, y esta es algo que yo sé que todos sabemos, que es cuando nos llega el update en nuestro teléfono de update your iPhone, iPhone tiene un software update que quieren que hagas en el teléfono, eh, lo hacemos rapidísimo porque sabemos que la razón por la que nos están pidiendo hacer ese update es porque hay una vulnerabilidad de seguridad. Y así como lo hacemos nosotros en nuestros propios teléfonos, es crucial que una empresa lo haga en el momento que sale un update con todos los programas que se usan para operar esa empresa. Ese es el ejemplo que daría. Y bueno, algo que no sé si sepan, pero es un punto muy, muy importante en lo que empezamos a hablar de la negociación, es la industria del ransomware está completamente construida y basada, y disculpen que lo explique de esta manera, pero en la reputación y en el cumplimiento de promesas a cambio de pago monetario, entonces en su marca, ¿ok? El ransomware es una industria criminal que opera a base de la reputación del criminal y de la marca que esté usando. Entonces, vamos a hablar de diferentes carteles, pero bueno, yo les digo carteles de cibercriminales porque es lo que son, o pandillas o grupos, pero bueno, hay más de 100 y vamos a tocar la diferencia en esos tipos de grupos, pero todos estos grupos se unen a un grupo, y entre más reconocido sea ese grupo, son más afanados, ¿no? Ellos quieren un grupo reconocido, quieren un grupo con los códigos que realmente puedan encriptar a una empresa y tengan que pagar. Entonces, es completamente en la reputación, y les encanta ponerse su marca. Hemos visto criminales cibernéticos que se tatúan, ¿no? El nombre de su cartel, como Lockbit, como Black Cat, como Akira. Y bueno, por este slide ya sería todo. No sé si hay preguntas, Sebastián, que podamos responder en este momento. Creo que aquí veo una. Ok, bueno, creo que es nada más son comentarios. Ok, perfecto. Sigamos a la siguiente, Sebastián, gracias. Ok, entonces ya hablamos del panorama. Ahora hablemos del servicio específico, de la necesidad de a veces establecer comunicaciones estratégicas con los atacantes, un servicio mejor reconocido como una negociación de ransomware, ¿ok? Algo que en lo que vamos a platicar quiero dejar muy claro. Cuando establecemos comunicación con los atacantes, cuando hablamos de una negociación, no siempre es por pago. Ojalá nunca tengamos que pagarle a un atacante. Ojalá eso no sea necesario, pero a veces tenemos que negociar otras cosas sin que el atacante entienda nuestro objetivo. Estamos negociando por tiempo, estamos negociando por información, estamos simplemente comprando y distrayendo al atacante para lograr hacer todo lo que se tiene que hacer del otro lado del incidente, de la parte técnica y de la parte de respuesta. Pero bueno, vamos a empezar este tema, el proceso de una negociación de ransomware. El comienzo es estratégico. Entonces, la fase uno de una negociación es establecer comunicación con el atacante y perfiliarlo, ¿ok? Establecer comunicación, a lo que me refiero de eso es decirle, ok, aquí estoy, sé que tienes mis sistemas secuestrados, sé que tienes mi data secuestrada. Adelante, Olivar. Perdón, Andrea. eh, Hay una consulta. Muchas veces se nos sugiere evitar contacto con estos atacantes.
Entonces, ¿qué tú opinas de eso? Bueno, entiendo por qué se sugiere evitar comunicación con los atacantes. Si sabemos que tenemos backups, respaldos que no están encriptados, si tenemos logs que realmente nos dicen qué data se exfiltró de nuestra red, de nuestros sistemas, y si sabemos que ya cerramos todas las puertas traseras y ventanas que el atacante haya dejado para volver a reatacar, porque lo hacen. Recuerden que ellos quieren dinero, ellos quieren su pago. Entonces, ellos no son tontos. Ellos, al estar en los sistemas, en la red, se hacen puertas para volver a entrar a reatacar si no reciben pago a la primera semana o segunda semana. Entonces, si tenemos todo eso entendido y confirmado, sin problema, no tenemos que establecer comunicación con los atacantes. Pero si eso no está al 100% confirmado, y, aquí les voy a dar una respuesta más directa a esa pregunta. Eh, en ningún caso que yo he visto, y llevo 500 negociaciones y llevo más de 300 recuperaciones, ¿ok? He visto yo una compañía poderme decir, Andrea, sí tengo respaldos, sí estoy seguro que no hay puertas ni ventanas secretas que dejó el atacante, y sí tengo todos los logs para decir qué data se pudo haber llevado. Si no me pueden decir eso, mi recomendación es establecer comunicación con los atacantes. Es simplemente al principio, es un paso estratégico para comprar tiempo, para poder hacer todo lo que uno tiene que hacer para sacarlos de la red, de los sistemas. Al menos que estemos seguros que ellos ya no pueden volver a entrar, al menos que estemos seguros que sabemos toda la data que se llevaron, y más si es sumamente confidencial o data sensible, por ejemplo, de salud, de bancos, y al menos que sepamos que tenemos respaldos, mi consejo siempre va a ser, no sale de mal decirle al atacante, te voy a escuchar, sé lo que quieres, sé que me tienes secuestrado, estoy lidiando con operaciones, esto es una crisis, ahorita hablamos. Y es realmente el comienzo, es un paso estratégico para calmarlo y que no le queden data y que no traten de reatacar, porque a veces ellos tampoco se dan cuenta que sí hay backups, que sí hay respaldos que no tuvieron acceso. Entonces, si no se les establece comunicación, vuelven a entrar o quieren volver a entrar y empiezan a inspeccionar. Y lo último que queremos es que lleguen a los respaldos. Entonces, he tenido casos donde paramos, las alertas empezaron a sonar, logramos entender que estaban en la red, pero no habían llegado a los respaldos. Y el movimiento era cada minuto era una hora. Y una hora era un día. ¿Por qué? Porque estaban en la red, pero no habían llegado a los respaldos. Y los respaldos son su primer objetivo para lograr el secuestro. Entonces, mi respuesta es, al menos que estemos seguros de esos pasos, es mejor establecer comunicación con ellos para bajar el nivel de crisis a algo más manejable y contener el siniestro. Este, y en el perfileo también del atacante, vamos a lograr saber con qué tipo de atacante estamos lidiando. Y es cuando regreso a las marcas, ¿ok? Si a mí me llega un cliente que me dice, lo primero que yo pregunto es, ok, cliente, mándame la nota. No, bueno, aquí está la nota. Y la nota me dice Akira, Will. Lockbit ya no está operando tan profundamente, Black Cat tampoco, pero si la nota me da un nombre de un grupo de atacantes que yo reconozco, esto les va a sonar un poco incorrecto, pero mi nivel de ansiedad, de preocupación, baja. ¿Por qué? Porque ya sé cómo trabajan, ya sé cómo funciona su decriptor, ya sé que sí cumplen, ya sé qué tipo de data y también ya sé su temperamento. Por ejemplo, Akira, que es un cartel que está atacando mucho ahorita en la región, no sé si alguien lo conozca en la llamada, es un cartel que no quiero decir que es un gusto lidiar con ellos, pero es mucho más accesible y objetivo en obtener pago que otro tipo de cartel que quiere el pago ya, y si no me das el pago ya, voy a liquear toda la data y no voy a negociar contigo. Entonces, es cuando hablamos del perfileo. Ahora, algo que también es muy preocupante es cuando vemos un perfil de un atacante que no es reconocido.
¿Por qué? Porque a los atacantes que vienen de un grupo reconocido, si es que llegamos a necesitar algo de ellos, se hace un pago y no me cumplen, así como ellos nos difaman a nosotros como empresas y víctimas, así como nosotros los podemos difamar a ellos. Y ellos tienen el único objetivo de obtener pago, ¿ok? Entonces, no quieren ser difamados porque una firma como nosotros difama a Kira que no cumplió y créanme que ninguna víctima, aunque tengan todas las víctimas, no va a creer en ellos aunque necesiten algo de ellos, ¿ok? Es una industria, vuelvo a lo mismo, va basada en la reputación. Bueno, en la fase 2 nos vamos a las demandas y pruebas, ¿ok? En la parte 2 se establece comunicación. Usualmente a las 24 horas nos van a decir qué quieren o nos van a dar pruebas de que sí tienen la data que exfiltraron. Nos van a dar una lista de data, de documentos y nos van a dar la prueba de vida, que es cuando preguntamos, bueno, si dices que tienes 200,000 files de mi red, documentos, prueba que tienes documento en línea 20, en línea 500 y en línea 600. Si ellos logran producir esos documentos, significan que sí copiaron toda esa data. En este tiempo también se puede hacer la prueba de decripción, que es cuando les mandamos 2 o 3 documentos encriptados y les pedimos que lo regresen a la normalidad. Quítale el candado, quítale el código y demuéstrame que tu herramienta funcionaría si es que me llegara a interesar. ¿Ok? En la fase 3 es cuando hablamos, va conectada a la pregunta que hiciste, Bolívar. ¿Qué necesitamos de ellos? ¿Tiempo? ¿Datos? ¿O realmente tal vez necesitamos una herramienta de decripción o tal vez contraseñas? En este momento, el equipo de respuesta, el equipo forense, quien está ayudando al cliente, a la empresa a contener el incidente, a entender qué pasó, ya debe de saber, ¿sabes qué? Andrea, Sebastián, sí tenemos respaldos. O ya deben de saber, no tenemos respaldos, no estamos operando, no podemos dar nuestros servicios a nuestros clientes. Ya estamos, yo creo que en las 72 horas, ya estamos en el tercer día. Necesitamos una llave de criptora. O no necesitamos. Necesitamos tal vez 2 semanas para realmente confirmar que ellos ya no están en la red, que ya no necesitamos nada. Entonces, por favor, entretenlos. Dales una historia. El banco no me está dejando sacar el dinero. O sabes que tenemos que tener una junta con los ejecutivos de esta empresa. Comprar tiempo. Entonces, cuando decimos establecer comunicación con los atacantes, para recalcar el punto, no es con el objetivo de pagar, es con el objetivo de comprar tiempo para entender qué sucedió, dónde estamos parados y qué podríamos necesitar de ellos. Ojalá nada, ¿ok? En el caso que digamos que sí necesitamos algo de ellos, entramos a lo que sería el trato y el pago, ¿ok? Y algo que, discúlpenme, déjenme hago un paro por un segundo, algo que debí haber comentado. Sí, sí yo recomiendo que se establezcan comunicaciones con los atacantes a través de profesionales, nunca por la compañía. ¿Por qué? Porque la compañía, la empresa que está, la víctima, tiene todo un mundo de problemas en ese momento y no tiene el conocimiento para llevar una negociación. Entonces la respuesta aquí viene y voy a empezar a tocar en puntos muy importantes de por qué necesita ser un profesional. El trato y el pago, ¿ok? Digamos que el cliente ya dio su budget, ya se hizo una negociación, nunca se paga el precio que piden ellos. Lo que piden ellos pueden pedir lo que quieran, lo que se paga y si se llega a tener que pagar porque se necesita algo de ellos, es lo que le valga a la empresa. El valor que la empresa le dé a lo que el atacante tiene, no el atacante decide el precio. Entonces siempre hay una negociación. Y digamos que, bueno, ya llegamos a un número, ¿no? En ese momento hay varios procesos legales que se tienen que seguir. Si está asegurada la compañía, bueno, se tienen que tomar se tiene que pedir confirmación de la aseguradora, confirmaciones de los ejecutivos, se tienen que firmar algunos documentos para estar de acuerdo que vamos a aceptar un trato con ese atacante por el monto y también nosotros les vamos a hacer una lista de promesas que el atacante tiene que cumplir, ¿ok? Y tenemos que entender que estamos lidiando con criminales, sí, ¿ok? Y no podemos siempre garantizar que van a responder,
Pero volvemos al punto que hice. Esta industria está basada en la reputación. Entonces, usualmente adherimos al trato, que nada más es por escrito en la dark web. Nos vas a entregar la llave decryptora en 60 minutos, nos vas a prometer que nunca vas a hablar de este incidente, nos prometes que vas a borrar toda la data que te robaste y nos prometes que vas a borrar toda la comunicación acerca de este incidente y nos vas a dar un reporte de seguridad y nunca vas a contactar a nuestros empleados ni a nuestros clientes. ¿Ok? Son promesas que se hacen y bueno, también hay un proceso financiero, ¿no? Que es, se manda el dinero a Cypher y ya nosotros nos encargamos de hacer toda la compra de la criptomoneda, ¿ok? Y también nos encargamos de hacer el proceso legal, que este es muy importante, y es asegurarnos que el atacante no esté enlistado en lo que le llamamos la lista, la OFAC list, la lista de OFAC, que es una lista que nos va a decir si hay algún tipo de conexión del atacante al terrorismo, esa lista nos los va a dejar saber y en ese momento el pago no es legal. Ni yo lo puedo hacer, ni la empresa lo puede hacer, nadie lo puede hacer, porque en el momento que pagamos a un, a un criminal que está en esa lista o a cualquier persona que aparece en esa lista, el darle cualquier tipo de dinero lo toman las leyes como el ayudar al terrorismo y podemos ir hasta la cárcel. Entonces, ese es un punto muy importante, la razón por la que pedimos, si se va a hacer comunicaciones es algo, pero más en un pago tienen que haber expertos, abogados, en ese proceso, ¿no? Y bueno, el final estratégico que son los resultados que necesitamos. Tal vez compramos el tiempo y ya nos podemos desvincular de los atacantes o tal vez si se hizo un pago y necesitamos coleccionar todo lo que ellos prometieron. En específico, usualmente se hacen los pagos cuando se necesita una llave decryptora. Es realmente lo que empuja el ejemplo de el pago necesario que a veces se tiene que hacer y es porque algunas empresas no tienen respaldos y no tienen de otra o pierden su empresa o hacen el pago. Bueno, en este slide creo que ya tocamos mucha información. No sé si hay preguntas, pero dejo Bolívar que tú, si hay, me avisas, me levantas la mano. Y bueno, al siguiente slide, Sebastián. Ok, esto ya lo toqué, más o menos esta información ya la expliqué en el slide anterior. Pero bueno, aquí vemos ya paso a paso las cosas que se tienen que hacer en una negociación, ¿no? Entonces, bueno, pasa la emergencia, hacemos la llamada. De ahí tenemos que hacer la estrategia para establecer comunicaciones. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Quién es? De ahí tenemos que hacer la investigación, porque una investigación tiene que pasar por la ruta criminal, porque, bueno, atacante, yo sé que quieres $1 millón, pero primero comprueba que tienes lo que dices tener, porque al final del día eres un criminal y no puedo confiar en ti. Entonces, se empieza la investigación y las pruebas de vida, la prueba de exfiltración, la prueba de vida, la prueba de ransomware, ¿no? Si hay una aseguradora involucrada, si hay una póliza de seguro, siempre se recomienda que se le avise a la aseguradora, ya sea cuando se hace la llamada de emergencia o cuando se empieza la investigación, ¿ok? Ahí vemos que se hacen las pruebas y bueno, en el paso aquí, 1, 2, 3, en 5, tenemos la estrategia, ¿no? Ya debemos de saber qué podríamos necesitar. Necesitamos algo, no estamos operando. Y hemos tenido casos, ¿no? Que la empresa me dice al segundo día, no puedo, soy una manufacturer, ¿cómo se dice? Sebastián, manufacturer, este, Manufacturadora. Mm. manufacturadora, una empresa, una fábrica y bueno, tengo que operar, ¿no? Tengo que operar y no puedo estar parado y ya es mi segundo día y estoy perdiendo clientes, me están demandando porque no puedo llevar mi servicio a esos clientes que les doy el servicio y bueno, voy a perder, ¿no? Entonces, hemos tenido casos que en el segundo día, el cliente nos dice, empieza a negociar porque no puedo estar parado. Como hemos tenido casos que el cliente logra, cojear, digámoslo de esa manera,
tal vez no tiene todas sus tecnologías y sistemas, pero puede cojear y tiene más tiempo, ¿ok? Para establecer comunicación y para decidir si necesitamos algo del atacante. Ese es el mejor, estar en la mejor posición, porque lo que queremos es tiempo, ¿no? Para atender la crisis. Este, y bueno, aquí empezamos con lo que platiqué, que es, se hace la negociación. El cliente siempre decide una. La empresa siempre va a decidir qué necesitamos, si necesita tiempo o pago, y si se hace un pago. Esa decisión es completamente de en sí los dueños de la empresa, ¿no? Los ejecutivos, aquellos responsables por la empresa. Si no se hace si sabemos que no se va a pagar, que es la opción, el escenario ideal, ¿no? De cualquier empresa en esta situación. Si sabemos que no se va a pagar, ahí es cuando hacemos la estrategia de comprar tiempo, pero empezamos a monitorear el dark web y sus blogs donde difaman las víctimas. Empezamos a monitorear porque sabemos que en algún momento se van a desesperar y van o a poner el nombre de la víctima o a veces hasta ponen toda la data que tienen de esa víctima. Entonces empezamos a monitorear y empezamos a preparar al cliente estar preparado a que van a reatacar, van a volver a tratar de entrar. Ojalá ya en ese momento tengamos todas esas puertas y ventanas secretas cerradas. Y si no, bueno, tenemos que seguir comprando tiempo, a veces no se puede. Y es cuando empezamos con otra crisis, una crisis segunda y más pequeña, pero es una crisis porque, bueno, no estamos contenidos y nos están volviendo a reatacar. Por eso es bueno tenerlos tranquilos y establecer comunicación. Pero bueno, si ya sabemos que no hay pago, sabemos que van a liquear la data y sabemos que van a volver a reatacar. Hay que prepararnos, hay que preparar las comunicaciones. ¿Qué se le va a decir a los clientes? ¿Qué se le dice al público? Si esto llega a las noticias, ¿qué decimos? ¿No? Cuando encuentren nuestra data liqueada o posteada por ahí. Si sí hay pago, bueno, seguimos el proceso que comenté. Se tienen que hacer transferencias bancarias, se tienen que hacer investigaciones regulatorias para asegurarnos que se les pueda hacer legalmente el pago a este criminal, y que no terminemos en la cárcel todos. Y empezamos a hacer ese proceso. Ya que si hace ese proceso, se le confirma al atacante que estamos listos para transferir la criptomoneda a su wallet. Y bueno, siempre se le pregunta al cliente 3 veces, yo hasta lo hago en rojo. ¿Estamos seguros que queremos hacer este pago? Porque todavía nos podemos echar para atrás. Todavía podemos decir que, ¿sabes qué? Decidimos que no queremos hacer el pago, o tal vez ya encontramos otra manera de regresar a operaciones. Tal vez podemos volver a reconstruir todo. Tal vez podemos empezar de nuevo. Yo le voy a preguntar 3 veces al cliente por qué. Porque ya que se hace la transferencia de criptomoneda de nuestra cartera virtual a la cartera virtual del cliente, del atacante, ya no hay regreso. Podemos regresar en cualquier momento antes de que hacemos el clic y se haga esa transferencia. Ya que se hace la transferencia de la criptomoneda, no hay cómo recuperar ese dinero. Ni la FBI, ni nosotros, ni nadie. ¿Por qué? Porque sabemos que estos atacantes no están de este lado del mundo, están del otro lado del mundo, donde las leyes los protegen. Entonces son imposibles de encontrar, es imposible rastrear el dinero y recuperarlo. Entonces, un paso muy importante. Y bueno, ya que se hace el pago, se empiezan a coleccionar las promesas, todo lo que tenemos, lo que pagamos, el decriptor, la data, confirmación que se robó, que se borró toda la data, el reporte de seguridad del atacante, que a veces algunos son muy detallados y a veces otros no, y la prueba que se borró la data, y bueno, todo lo que se prometió. Al final se le pide al atacante que diga, prometo que no voy a hablar de este incidente, prometo que no voy a volver a reatacarte y prometo que no voy a reatacar a ninguna víctima conectada a este incidente. Empleados, clientes, y de ahí le pedimos al atacante que se borre esa conversación. ¿Por qué? Porque hemos visto en casos conversaciones liqueadas también en la dark web por otros atacantes que atacaron a este grupo, ya que se atacan entre ellos. Entonces, también un punto muy importante que tocar aquí en una negociación de ransomware es siempre estamos contra el tiempo. Siempre. En una crisis cibernética, siempre estamos contra el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces, si no sabemos si se necesita una llave decryptora del atacante, no les miento, hemos tenido casos que tristemente
sí se necesitaba una llave decryptora y estábamos a punto de pagar y ese grupo de atacantes fue atacado por otro porque se atacan entre ellos por territorio, por víctimas, y fue atacado y el cliente se quedó sin decryptor. Y es cuando se empiezan a perder empresas, ¿no? Vemos empresas que tristemente se van a la bancarrota por cosas que están fuera de su control. Entonces, la agilidad, la rapidez y el ser proactivo en realmente entender cómo prepararse para un incidente y si ojalá proteger todo lo que se tiene que proteger para nunca tener que estar en esa situación es muy importante. Este, bueno, y aquí ya terminamos con este slide. Si hay preguntas, Bolívar, por favor, me dices, pero nos vamos al siguiente. Adelante, Sebastián. No, por el momento no, André. Ya al final Gracias. la consolidamos. Pues aquí Ah, bueno, tenemos tenemos una unas, pregunta de parte de Kelvin. Adelante. Te cuento. Kelvin nos pregunta, según su experiencia, si la empresa decide hacer el pago, ¿qué garantía existe de que no dejen algún backdoor u otro señuelo? Así como la confidencialidad del acuerdo de que no sea publicada la data ni marca de la empresa, así como alguna otra información relacionada con la empresa. Bueno, no hay garantía, ¿ok? No hay garantía. Pero dado a que esta industria está basada en la reputación, por eso es muy importante. Si se haga o no se haga un pago, es cerrar, hacer la investigación forense y asegurarnos de cerrar nosotros mismos, los técnicos, la empresa, contratar a los expertos para cerrar todas las ventanas y puertas secretas. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, dado a que es una industria basada en reputación, yo no he visto ningún grupo de atacantes atacar a la misma víctima y más si reciben, sí, no más, si es que reciben el pago, atacar a la víctima otra vez. ¿Ok? Pero un grupo es uno de 500 de más en la dark web. Entonces, la única garantía que hay, que volvemos al tema de reputación, cuando una víctima tristemente tiene que pagar, se ponen esas promesas y si en algún momento esa víctima es atacada o reatacada por ese mismo grupo, le van a dejar una nota. Vamos a saber que es el mismo grupo y tenemos el historial. Y es cuando se les difama o se les dice, pero nunca hemos tenido ese caso. Todavía tuvimos uno con Hive hace 2 años. Fue más exfiltración y no fue un reataque, pero por dado caso se liqueó una data que supuestamente estaba borrada. Y bueno, se tuvieron que establecer comunicaciones con Hive y explicarle qué pasó, ¿no? Y terminó siendo un error de sus criminales, pero en sí, en mi carrera, dado a que si llegaran a reatacar a la misma víctima, su reputación se iría a la basura. No he visto yo una víctima ser reatacada por el mismo grupo criminal, este, cuando hay pago, ¿ok? Pero eso no cambia que cualquier víctima, tú, yo, nosotros, todos en este momento estamos siendo targeteados para un ataque. Todos, a los minutos, y no por solo un grupo, vuelvo a lo mismo, por 500, por varios. Entonces, muchos clientes pagan y son reatacados al año y dicen, bueno, pero es que yo ya pagué. Bueno, le pagaste a un grupo, hay 500, ¿no? Entonces, por eso es muy importante asegurarnos que los controles de ciberseguridad estén correctamente activados, implementados y que cuando hay un incidente nos aseguremos de realmente contenerlo y de realmente hacer las recomendaciones que los expertos forenses o los expertos de la respuesta al incidente nos han dado después del incidente, porque es todo lo que tenemos que hacer para que no vuelva a pasar. Adelante. Sí, Andrea. Vicente Miguel nos pregunta, en base a su éxito de experiencia, ¿cuál es la tasa de éxito estimada de la negociación utilizando este proceso, método planteado? Perdón, ¿cuál es el porcentaje de, ? ¿En qué sentido?
¿Me puedes volver a leer la pregunta? Sí. En base a su experiencia, ¿cuál es la tasa de éxito estimada de la negociación utilizando este proceso? Cuando hay pago, este, yo diría que hemos visto hasta el 95% de éxito. A veces se puede hacer el pago y eso es muy importante. Es un tema que es un poquito más técnico y entra más del lado forense y de respuesta a incidentes, pero a veces hemos hecho pagos, ese 5% en mi experiencia, donde veo compañías no recuperarse y no es tanto por el criminal, sino es por la inscripción, ¿ok? Tristemente, vemos empresas perderse y no es porque el criminal no cumpla o porque el criminal no quiera, ni, a veces no es que ni no quiera ayudar, es simplemente porque la llave decryptora no puede corregir la corrupción en la encripción que hay en los sistemas. Entonces, cuando ese 5% de visto que, bueno, tenemos la negociación y nos dan todo, pero no funciona y la compañía no se recupera, cae debajo de ese error, que le llamamos corrupción en el método de encripción. Y esa corrupción pasa tristemente cuando las empresas responden al incidente y empiezan a desconectar sistemas, ¿ok? Los desconectan, los apagan todo. Y eso es un hábito humano, el responder así, pero no paran a pensar que si ya estoy siendo encriptado, mejor dejo que la frase, puedo desconectar de la red, pero nunca apagar un sistema, porque en el momento que apagamos un sistema, se hace la corrupción en el código y ese tipo de corrupción ni yo, ni el atacante, ni el Europol, ni la FBI pueden arreglar, nadie. Nadie, ni el mismo atacante porque es un código corrupto. Entonces no hay llave que regrese esa data a la normalidad y es cuando vemos ese 5% de que no hay recuperación. ¿Ok? Y en los casos cuando, perdón, déjenme bajo aquí. Y en los casos cuando no han decidido hacer el pago. Ok, en los casos cuando no han decidido hacer el pago solicitado por los atacantes, ¿cuál será el porcentaje de éxito? Bueno, ahí el porcentaje de éxito va a depender de su proveedor de ciberseguridad de emergencias, ¿ok? Ahí sí, por eso es muy importante y no lo digo porque nosotros nos dediquemos a esto, lo digo porque es muy importante que si no hay pago, los que se dedicaron a reconstruir la barda, ¿ok? La barda que nos va a proteger de los atacantes, sean expertos en construir esa barda. ¿Por qué? Porque si no son expertos, crean que el atacante va a volver a regresar y va a querer reatacar y va a querer volver a infiltrarse. Entonces, si ya compramos el tiempo, el tiempo no es algo, la compra de tiempo no es un número que yo pueda decir, bueno, son 2 semanas, son 3 semanas. Es algo que tenemos que ir manejando y a veces hemos tenido atacantes que nos dan hasta 4 semanas. Usualmente son 2 cuando se empiezan a desesperar, pero tenemos que entender que estamos lidiando con una mente que lo que quiere es pago y cuando ven que hay tan solo, en algún momento llegamos al límite de historias que le podemos dar a un atacante de por qué no le hemos pagado. Mi jefe está de viaje. Tenemos ejecutivos en todo el mundo y no hemos podido hablar con todos. Tenemos que tener otra junta. El banco me paró la transferencia de dinero. Tan solo hay tantas historias que uno puede usar para comprar tiempo y en algún momento el atacante, quien está hambriento por su pago, por dinero, por eso se dedican a esto tristemente, se va a dar cuenta y es cuando empezamos con volver a ser atacados por ellos, por las llamadas telefónicas, por la extorsión y también empezamos el riesgo de que la data va a ser liqueada y poseída en la dark web. Pero, entonces, hemos tenido éxito, no puedo decir que no hemos tenido un porcentaje, y no quiero decir 100%, pero en el tema de comprar tiempo, el éxito más bien va predeterminado, va dictado a qué se hizo o va dictado por qué se hizo para que no vuelvan a entrar, ya que no hay tiempo, ¿ok? ¿Qué se hizo correcto? ¿Qué se hizo y qué no se hizo
para lograr combatir sus reataques y para la preparación de lo que va a pasar cuando el atacante se dé cuenta que no va a recibir el pago, que es las comunicaciones públicas, estar preparados para el liqueo de la data, pero más que nada para los reataques que van a pasar cuando el atacante se dé cuenta que no va a haber pago. Y créanme que todos regresan y tratan de volver a abrir esa puerta secreta y tratan de volver a atacar porque lo que quieren es su pago. Empiezan a meter presión. Entonces, eso es dictado por los expertos que se hayan dedicado a contener el incidente y vuelvo a lo mismo, a construir esa barda bulletproof, antibalas contra el atacante y contra los atacantes en general. Y bueno, creo que ya es todo. Adelante, Sebas. Perfecto. Pues mire, aquí tenemos unos ejemplos de notas de ransom. Un ataque de ransomware tiene dos partes. La primera parte es la infiltración y es el ataque silencioso de ellos. Y la segunda parte es cuando se hacen visibles para empezar la extorsión. La nota de ransom es el último paso de la parte de nota. La nota es cuando el atacante dice, hola, aquí estoy, y has sido atacado. Mejor dicho, estás encriptado y tengo tus datos. Lo que nunca se debería de hacer con una nota es nunca hacerse clic. ¿Y por qué no? Porque al hacer clic podemos activar el reloj de tiempo de negociaciones y amenazan que la llave se destruye, que subiría el pago o la data sería expuesta o vendida por la dark web. Tenemos que decirle a los empleados también que nunca pueden hacer clic y tampoco mucho menos comunicarse con nadie fuera de la empresa acerca de la nota o del siniestro. También le tenemos que avisar a los empleados que no contesten mensajes ni llamadas de extorsión y si llegan a recibir más mensajes, mandar toda la información al manager de crisis del incidente y avisarle que recibieron comunicaciones del atacante. Estas notas son el aviso de un ataque de ransomware. El ransomware es una operación de underground criminal de muchos carteles de cibercrimen y también hay empleados criminales con diferentes puestos, por ejemplo, unos que hacen las llamadas de extorsión, otros chat support, otros el código de encripción y otros las negociaciones, que pues el jefe de ellos es el que aprueba el monto final. El ransomware es toda una operación criminal y si no hay preguntas, seguimos con la siguiente. Yo tengo, bueno, no es pregunta, pero me encantaría tener algunos datos aquí para los participantes. Aquí tenemos 3 notas, ¿ok? Como pueden ver, tenemos una que tiene el color verde y rojo. Este grupo de esta nota es sumamente, suena incorrecto a veces como hablo, pero es como es reconocido. Y si se dan cuenta, una de las cosas que comentó Sebastián es ¿por qué no hacer clic? A veces hacemos clic y no nos damos cuenta que hemos empezado el reloj de la negociación. Y a veces no tenemos 4 días, necesitamos 7, necesitamos 8, a veces ni estamos listos para establecer comunicación. Y hemos tenido clientes que llegan a nosotros ya con 2 días. Y a veces el atacante no te da más tiempo. Entonces ya sabemos que si no pagamos en 4 días, el precio va a subir. ¿Ok? Y ahí no sube mucho, pero hay veces que sube el doble. También a veces nos dan 7 días para decidir o me vas a pagar o no me vas a pagar. Y si no me pagas, voy a liquear la data. Entonces, algo muy importante, y vuelvo a lo mismo, es no hacer el clic, porque a veces el clic abre un chat que ya tiene un reloj y que ya tiene consecuencias. ¿Ok? Este es un grupo muy profesional, como dice Sebastián, que tiene diferentes puestos criminales, diferentes tipos de empleo a criminales, como está el que hace las llamadas de extorsión por voz, como está el que se dedica a responder el chat support. Tienen hasta en sus páginas en la dark web, hasta puedes ir, meterte y decir, soy una víctima, necesito ayuda. Es toda una operación criminal, ¿ok? Bueno, en la otra foto, blanca,
tenemos una dirección de correo, ¿ok? Este atacante que está usando comunicaciones vía correo y una dirección que dice Gmail, yo ya sé que no es un atacante con experiencia y que es un atacante que me preocupa a mí porque si llega a hacer algo, no tengo ni cómo difamarlo, no tengo ni cómo avisarle al público que, bueno, está atacando y no tan solo eso es una alerta, pero no es alguien, encripta o no encripta bien y no responde y no cumple, ¿no? No tengo ni cómo yo difamarlo porque no sé quién es, no tiene una marca, no tiene una reputación, no sé si llegáramos a necesitar algo de él. No sé si ha cumplido en el pasado, entonces tampoco sería este tipo de atacante, sería alguien de alto riesgo, porque aparte no es alguien experimentado. Y bueno, tenemos en la foto negra otra nota que nos lleva a un blog en la dark web. Volvemos a lo mismo. Si el atacante tiene su plataforma, su página web en la dark web, eh, significa que ya tienen más experiencia, que ya son un grupo bien establecido y quieran o no, vuelvo a lo mismo y una disculpa que lo diga de esta manera, pero es una operación criminal pero correctamente establecida, en lugar de esos atacantes que les llamo yo lobo solitario, que van en la dark web, compran un kit de ransomware y se la pasan lanzando el malware y no saben ni cómo lanzarlo correctamente ni cómo corregirlo correctamente. Y es cuando empezamos con problemas de alta gravedad porque tenemos alguien que no reconocemos, alguien que no tiene experiencia y que ni sabe cómo decirnos si la llave nos va a funcionar o no, o cómo trabajar la llave de criptora y es cuando entramos a casos sumamente, pues críticos, en el que rogamos y se los juro que a veces hasta rezamos que por favor sí hay en algún momento la habilidad de recuperación a través de respaldos, ¿no? Tomando en cuenta que lo primero que el atacante va a buscar cuando entra a sus redes son los respaldos, para que no puedan, regresar a la operación sin el atacante, porque sus respaldos van a estar encriptados. Bueno, adelante, Sebastián. Perfecto. Estos son unos ejemplos de muchos de empresas difamadas en la dark web públicamente por no haber pagado. Como pueden ver, ponen todo sobre la víctima. En algunos casos van liqueando la data en partes. Es así como siniestros cibernéticos llegan a las noticias. Dado que los reporteros monitorean estos blogs de difamación, o es así que la data de los clientes o empleados de las víctimas llega a ser vendida o usada para fraudes cibernéticos. Perdón, estoy en mute. Em, ok, y bueno, estos son ejemplos de qué pasa cuando no se hace un pago, que en mi opinión es algo positivo, ¿ok? Pero estos ejemplos es justamente el tipo de difamación que los atacantes van a hacer cuando tienen una víctima eh, que, que ojalá, bueno, que no les pagó y es un tipo de difamación. Como se pueden dar cuenta, en algunos ejemplos ponen todo acerca de la compañía, ponen las fechas, hasta ponen horas de cuándo van a ellos hacer esa data pública. ¿Por qué? Porque va a haber otros criminales interesados en esa data. En otros ponen todo, ¿no? Ponen fotos de pasaportes, ponen fotos de documentos. ¿Por qué? Porque toda esta data tiene valor en la dark web y, y bueno, ponen todo acerca de su víctima. Entonces, por eso es muy importante que cuando no hay pago, cuando se compró el tiempo y exitosamente se compró lo que se haya podido, si eran 2 semanas, bueno, se lograron las 2 semanas, ya estamos listos, sus abogados ya están listos para hacer las notificaciones a aquellos afectados por el siniestro, ya estamos listos con un mensaje al público de qué pasó si es que esto llega a ser público. Ya le comunicaron a sus clientes, ¿no? Que sufrieron un siniestro cibernético y están preparados para que esta información sea liqueada en la dark web. Es muy importante. Pero este es un ejemplo de difamación. Y bueno, ¿algo más, Sebastián, de tu parte? De mi parte, no.
Nada más es sumamente importante estar muy atentos a estos blogs y si no hay preguntas, podemos movernos a la siguiente página. Así es, así es. Bueno, y yo creo que como vamos a saltarnos esta página, Sebastián, porque ya nada más tenemos pocos minutos para cualquier otro comentario y pregunta de los participantes. Bolívar, te paso el micrófono. Súper. Bueno, no tenemos preguntas hasta el momento, ¿verdad? Súper. Entonces, sí, Andrea, digamos, todo lo que hemos estado conversando es post-mortem, es lo que entiendo. Así es, así es. Esto es ya que entramos en estado de crisis. Esto es ya en la parte 2 de un ataque de ransomware. Pero, ¿qué podemos hacer para, eh, para evitar esto, llegar a este punto, digamos que ya estamos acorralados? Bueno, eh, como sabemos, la ciberseguridad tiene que ser implementada en capas, en controles, ¿no? Y la idea aquí es enseñarles esto para que entendamos el valor de ser proactivos, de ser preventivos, de nunca tener que llegar a un sistema y ver una nota de ransom. Aún peor, establecer comunicación con un criminal, ¿no? Entonces, la idea aquí es que se haga todo lo que se tiene que hacer en una empresa para evitar un ataque de ransomware, que sería, bueno, son muchos controles, son capas de controles, ¿no? Tener las tecnologías correctas, el antivirus, los firewalls bien establecidos, educar a nuestro equipo, hacer pruebas de penetración, hacer risk assessments al año, tener bien los controles establecidos que se necesitan hacer a través de tiempo. Usualmente se hace un plan por año y tenemos que entender que la ciberseguridad no es un control y listo, ya estoy seguro. No, son varios controles y es algo que va de día a día, se hace todos los días. No es nada más, ya hice esto y ya estoy seguro. Sí, Pues, sí respondí la pregunta, Bolívar. sí, creo que sí. Pero agregando sobre eso, Andrea, mira, te cuento que quizá por tema de normativa, eh, ya de instituciones locales dirigidas al área de finanzas, al área de finanzas o a la banca, que incluso se aplica en otras áreas, otras industrias, por decirlo así. Están demandando o exigiendo un pentest quizá anual o 2 veces al año. Esto basta para yo, digamos, estar tranquilo. No los quiero asustar, pero no. No, el pen test, una prueba de penetración que, bueno, pen test, me encanta que lo hablemos en inglés porque se entiende un poquito más correcto. Un pen test es uno de 100 controles, ¿ok? Es uno de 100 controles. Vuelvo al comentario que hice, la ciberseguridad, la gestión del riesgo cibernético tiene que ser implementado por capas. No es suficiente. Un pen test es nada más un hackeo ético manual en el momento. Si estuviéramos haciendo un pen test todos los días, bueno, esto ya sería un control mucho más fuerte, porque bueno, sabemos que estamos asesorando la seguridad de la empresa día a día, pero como comenté al principio, hay vulnerabilidades que están saliendo ahorita y que nos van a llegar a la actualización de, por favor, actualiza tu software, actualiza esto. Un pentest solo es una prueba que se hace una vez al año. ¿Qué pasa los otros siguientes días con los riesgos que aparecen? ¿Qué pasa con los updates? ¿Qué pasa si hace un empleado clic en un email? Y entonces es uno de 100 controles. No, la respuesta es no. Ok. Sí, yo creo que es importante mencionar. eh, bueno, tenemos una pregunta por acá. Vamos a verla.
Te comento, Andrea, ante la identificación de los indicios que indican que, o sea, que estamos para alguien inexperto, es recomendable 100%, en este caso, no hacer eh, ¿El pago? el pago, imagino, Sí. eh, porque no vale la pena invertir en el tiempo de negociación ante este actor de ataque. O sea, evitamos, digamos, esas personas inexpertas que no tienen, eh, bueno, obviamente no lidian con esto día a día. eh, ¿Tú les recomiendas que hagan el pago? No, no, si tenemos, no, estamos hablando, depende, depende, ¿ok? Claro que un inexperto, y no quiero decir el pago, el pago es completamente determinado por la necesidad. La, lo que yo siempre quiero escuchar es tengo respaldos y no me importa la data que se pudo haber exfiltrado. No tenemos que pagar. Pero, y la recomendación siempre va a ser no pagar. No queremos pagar. El pago siempre va determinado por la necesidad y hay veces no tenemos otra opción. Ahora, digamos que ese atacante, que es un inexperto, logró tener acceso a data sumamente confidencial. Digamos que logró encriptar y no tenemos respaldos. La recomendación sí va a ser construyamos de cero. Pero Andrea, no puedo, no puedo. ¿Cómo construyo 20 años de cero? ¿Cómo opero? ¿Cómo empiezo a construir cuando tengo que operar una empresa? No he operado en 4 días. Pensemos en cuánto gana una empresa por hora, ¿ok? En finanzas. ¿Cuál es el monto operativo que una empresa produce por hora, por día? Imagínense perder eso por una semana, por 2 semanas, dependiendo del tamaño de la empresa. Pero yo les puedo decir que usualmente las víctimas que me llegan a mí, dependiendo de su tamaño, no pueden no operar por más de 2 semanas antes de sufrir del lado financiero al punto que pudieran llegar a ser a la bancarrota. ¿Ok? Entonces, en este caso empezamos a entrar en que sí, te voy a decir, Andrea, te voy a decir, cliente, por favor, construya todo. Este pago es sumamente riesgoso, pero a veces se tienen que hacer simplemente para hacer lo que se pueda para recuperar o evitar que esa data sea liqueada y mínimo se hizo lo que se pudo para que nuestro trade secret no llegara a la dark web y ojalá roguemos que este atacante esté inexperienciado o lone wolf cumpla o rogamos que podamos, nuestros expertos puedan trabajar con la llave de criptora y rescatar algo de esa data encriptada. Pero sí, la recomendación cuando empezamos con esos tipos de atacantes que no son reconocidos, no tienen experiencia, y siempre va a ser cliente. Si podemos construir de cero, si podemos recuperarnos solos y no necesitamos nada del atacante, es lo que queremos, ese es el objetivo. Solo que tristemente no siempre es la situación. Es así, Andrea. No, muchas gracias por tus respuestas. No sé si parte de los asistentes tienen alguna otra consulta, pero si la pueden ir escribiendo o tienen la apertura por el micrófono, si así lo desean, digamos, de hablar con la experta acá en negociaciones. Eh, sí, importante mencionar, Cypher como tal ofrece toda una cartera de servicios, eh, tanto a lo que es, lamentablemente, como decía, post-morte o asesoría durante ese ataque, así también como otros procesos o levantamientos o asesoría de cómo prevenir estas situaciones. Todo esto también puede ser acompañado con lo que parte del portafolio de SS Dominicana, donde, eh, digamos, tenemos tanto
parte de los, digamos, de todo el proceso que mencionaba Andrea que hay que cubrir, tanto el proceso de concientización, de pruebas, de copias de seguridad, eh, digamos, conectando todo eso, somos capaces, digamos, con la parte de Cypher, de cubrir de manera de servicios todo lo que compromete la seguridad de nuestra empresa y ya con productos de SS para complementar y mantener activamente ese resguardo. Entonces, si no tienen alguna otra consulta, más que nada agradecerles por su tiempo y espacio. Bueno, Kelvin acá nos deja una última consulta. Eh, en los casos de no realizar el pago, ¿cuáles son las recomendaciones que nos podría brindar para poder restablecer los sistemas y operaciones del negocio desde cero? Ok, bueno, en restablecer, en el caso de no pago, me imagino que es porque o hay respaldos, ¿ok? O tenemos que resetear las máquinas, ¿no? Entonces, en el caso de no pago, siempre recomiendo toda contraseña, toda, por más, aunque sea de la secretaria al ejecutivo, de los servers, de los respaldos, toda contraseña tiene que ser cambiada, ¿ok? Eso es uno. Usuarios que ya no son activos tienen que ser extremadamente, detalladamente analizados y borrados. Entonces, hacer toda una revisión de qué usuarios tenemos hoy en día y todos los que no son reconocidos para afuera, a borrar. ¿Por qué? Porque los atacantes se hacen sus usuarios, ¿ok? Y es como se hacen sus usuarios y se determinan el tipo de acceso a sí mismos. Entonces, checar usuarios, quitar todos los que no son reconocidos, cambio de contraseñas, reseteo y establecimiento correcto de todos los controles de nuestras tecnologías, ya sea el antivirus, ya sea el firewall. Entonces es algo que sí o sí, pago o no pago, se hace, pero más cuando no hay pago, volver a checar que todos los controles de nuestra barda anti-atacantes estén bien establecidos. Entonces, un reseteo, ¿ok? También yo diría un monitoreo mínimo por los primeros 60 días de la red. Es sumamente importante cuando no hay pago y cuando tenemos que empezar de cero. Y algo mucho más importante, cuando estamos haciendo una recuperación de operaciones y no se hizo pago, pero a través de respaldos, limpiar, asegurarnos que sea un respaldo que ya pasó por el proceso de sanitation, ¿cómo se dice en español? Sanitación, Sanitación, sanitización. sanitización, con Spanish, de sanitización. ¿Por qué? Porque a veces tengo que decir, bueno, no, sí tengo respaldos. El malware ya está en el respaldo, ¿ok? Y también Entonces, otra, están agregar ahí, limpios. si tengo un respaldo inmutable, que eso, o sea, aunque bien debo hacer pruebas sobre ese respaldo, digamos, me garantiza un punto de seguridad más. Así es, pero aún así, checar la salud de todo lo que se está poniendo de nuevo en un sistema ya limpiado, ya limpio. Entonces, todos los Es decir, sistemas que borrados, como que reseteados, estuviéramos empezando desde cero. de cero, pero con todos los controles activados, porque les juro que tengo clientes que, bueno, sí tengo un respaldo por acá, pero el malware ya está ahí. Entonces, estás volviendo a contaminar todo y es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, Sí. la contaminación tiene que ser completamente, ¿cómo se dice en español? Eraticada, no sé si eso es correcto, completamente contenida y bueno, nos tenemos que deshacer de ella antes de volver a realizar operaciones, volver a resetear los sistemas con ese backup. Y también lo que yo haría, aunque tengamos respaldos, haría un backup de todos los sistemas encriptados. ¿Ok? Les voy a decir por qué. Porque a veces no necesitamos nada, podemos recuperarnos, pero puede que llegue un asunto legal
6 meses después y necesitemos una investigación forense o necesitemos regresar a la escena del crimen. Y el backup de todo lo que está encriptado es la escena del crimen. ¿Ok? Y a eso, Andrea, yo diría, y me puedes corregir, aquí la experta eres tú. En caso de, o sea, quizá hay empresas o industrias que se pueden dar la libertad de no, o sea, de arriesgarse, de no hacer pago, ¿verdad? Ujú, Quizás solamente, o sea, solamente tienen ventas, las informaciones más críticas son obviamente las cuentas de sus proveedores, quizás no hay data sensitiva, ujú. pero entendería que para casos como la banca, que tenemos tarjeta de crédito, tenemos cuentas, eh, quizá industrias del sector hospitalario, donde está toda esa información de pacientes, yo diría, y nos dices que no es una opción. O sea, decirle al atacante, hey, mira, no gracias, no te voy a pagar. Porque seguro uno va a intentar mi información y lo podrían liquear. Sí, sí, y es cuando entramos al tema de América Latina y las regulaciones, ¿no? Contra la edad, que eh, las cosas regulatorias con la data que le damos a empresas como financieras, a hospitales, toda esa data que es sumamente confidencial, em, y también a la ley tristemente a veces nuestra data, nuestras contraseñas, nuestra información bancaria, y yo tengo clientes en la región, bancos. Tengo uno, si regresamos al ejemplo que dio, bueno, al slide que no presenté, Sebas, podemos regresar. Hay un banco ahí en América Latina, como ejemplo, que su data fue liqueada por un tercero del gobierno. ¿Ok? Entonces tenemos una institución financiera que tiene que lidiar por ley, tiene que ser auditado por esta identidad pública, ¿no? Del gobierno, y la identidad pública fue quien fue hackeado, y al ser hackeado, obviamente toda la información de esa empresa es liqueada, pero esa información está vinculada a nuestro cliente, quien es un banco. ¿Ok? Y entonces el banco me dice, pero es que yo no fui hackeado, yo hice todo lo que tenía que hacer para no sufrir un incidente. ¿Cómo mi data puede estar en la dark web? ¿Qué le digo yo a mis clientes? Que sus cuentas, sus passwords, el monto financiero de lo que hay en cada cuenta ahora está liqueado. ¿Cómo les respondo yo? ¿Cómo pago yo por esto si no es mi culpa? Legalmente tengo que yo dejar que esa identidad del gobierno me haga audiciones, y por eso es que esa data llegó a ellos y ahora es liqueado. O sea, entramos en el problema de cuándo se le avisa a una víctima, cuándo la empresa le avisa a una víctima, y qué se hace cuando hay data de terceros sumamente confidencial. Ese es un tema que todavía en América Latina no ha sido, una pregunta que no ha sido respondida. No sé si respondí tu pregunta, Olivar, es que no hay forma de responderla, No hay porque forma, no hay no forma. hay forma, no hay forma. Vuelvo a lo mismo. Tristemente, en el sector privado, lo que realmente maneja la necesidad por pago es el estado operativo. Si un banco no puede operar, créanme que me van a estar diciendo, no me importa, pago lo que me pidan, pero necesito operar porque tengo cuantas sucursales, ¿no? En este país, y estoy perdiendo a lo que voy a pagar, a los millones que estoy perdiendo por día, pago ahorita. Regrésame a operaciones. Tenemos hospitales, tristemente hemos tenido hospitales donde y usualmente son los peores atacantes, porque hay grupos, los grupos tienen reglas, los grupos, yo
hasta luego suena raro como lo digo, pero los grupos tienen en principios, esos grupos criminales tienen reglas, unos no atacan escuelas, otros no atacan hospitales. Los grupos que sí atacan hospitales son sumamente agresivos y hemos tenido el caso donde el hospital está transfiriendo pacientes fuera del hospital a otros hospitales porque no puede operar. Eh, a veces no he tenido un caso donde se pierde una vida, pero en esos casos, bueno, ni uno piensa, claro que tenemos que pagar, tenemos que parar la crisis, ¿no? Pero todo es por el estado operativo, Claro, más que nada. sí, Sí, más cuando ahí no tenemos control de esos agentes externos. sí, Eh, entonces, nada, yo creo que de aquí nos llevamos un buen mensaje y de qué acciones preventivas tomar, sí. De la cómo podemos, importancia, ¿no? De la y, de por- importancia que es ser preventivo. y también de cómo podemos apoyarle. Obviamente no deseamos que nada de esto le pase, pero Andrea cobra por esto, entonces eh, estamos para ayudarle, como dicen. Así Entonces, es. nada, de verdad, muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo. Espero que toda esta información le haya sido fructífera. De nuevo, el equipo de Cypher está a sus órdenes, cualquier consulta o duda. eh, Vamos a estar igual compartiendo la presentación y digamos, la grabación. Pero ante cualquier duda o asistencia que puedan requerir, estamos a sus órdenes. De nuevo, muchas gracias por el espacio que es tan valioso. Y agradecerle nuevamente a Sebastián y Andrea por esta magistral presentación. Así que nada, que pasen feliz resto del día y muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias por la facilidad que nos dieron, por mostrarnos la vulnerabilidad de que están al día y muchas gracias por todo. Estaríamos comunicando cualquier información que Muchas necesitaríamos. gracias, Pablo. Hasta luego. Sí, gracias, Pablo. Gracias. Un placer. Un A placer. la Hasta luego. Hasta luego.